Hola Isa, soy Ana. Señores, formación. Y no aguanto más, necesito hablarte. Nos quieren hacer creer que esto nunca existió, pero es mentira. Fue lo mejor que viví. Vayamos a la toma, garanticemos las clases. De este colegio no se egresa ni un provocador más. ¡No terminé de matar a ese hijo de puta! Sabemos que estás con alguien que milita en otro partido. Que no es un compañero. Tirá vos también esa mierda, por favor, tirala. ¡Hasta la victoria! Vos sos una piba y acá se están cagando a tiros. Porque él no es alguien bueno para vos, Ana. No es amor. Sos una puta de mierda. Sos una puta de mierda. Sos una puta de mierda. Mamushkos, un encuentro con la literatura, el cine, la música y todo lo que nos interesa y vitaliza. Estamos en Mamushkos, de fecha especial. Estamos con Pancho, con Emiliano. Estamos por hablar de cine. ¿Cómo están? Hola amigos. Muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Acá con el columnista especial Emiliano Gelisier. Un gusto hablar con vos, Emiliano, de vuelta. Un gustazo, chicos. Un abrazo para los dos. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, pero los estoy saludando, no los estoy despidiendo. Chao, se fue Emiliano. En estos tiempos que corren, todo es tan veloz que la columna de cine ha sido esto. Hemos tenido como idea principal dictadura, conmemorando el 24 de marzo. Y después hemos visto algunas películas, después vamos a ver las que confluyen, las que tenemos en común. Pero después me puse a pensar en esto de las películas que fueron filmadas durante la dictadura, hablando de la dictadura quiero decir, ¿no? Pero durante, las inmediatamente posterior y después las más actuales. Entonces hay un durante y un después y un post después, de alguna forma. Porque hubo gente valiente que ya sobre los últimos años de la dictadura se animó a filmar, lo cual hace interesante, ¿no? El asunto. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, está bueno lo que empezás planteando, porque lo estamos pensando en voz alta un poco, ¿no? Porque exactamente, esa es la idea. Es un tema muy amplio, que de alguna manera lo tenemos muy incorporado porque somos argentinos. Exactamente. Porque vemos cine argentino y porque la dictadura no es nada ajeno a nuestra vida y también generacionalmente. Yo por mi parte me hago cargo, nací en 1974, así que viví la dictadura en mi infancia. Así que sin preparar algo sobre el tema, ya de alguna manera estamos configurados por eso. Esa fue como una especie de intro para decir lo que iba a decir. Dale. Que no tenía pensado decir la intro, pero la dije. Y lo que dice Fer en relación a las películas durante la dictadura, que introduce algo que es interesante, porque ¿en qué medida una película es sobre algo? Una película sobre la dictadura. Siempre en el cine, para mí, la palabra sobre a veces dice algo y dice poco, ¿no? Porque
pueden ser tranquilamente películas en la dictadura, ¿no? Películas por la dictadura incluso. Entonces el vínculo entre cine y dictadura es mucho más amplio y complejo, porque no olvidemos que el cine en la dictadura se hizo, como bien dice Fer, clandestinamente, o se hizo elusivamente o con referencias medio oblicuas, ok, pero también la dictadura tuvo su propio cine. Y no crean que no habló de la dictadura ese cine de alguna manera, poniendo a las Fuerzas Armadas en primer plano, por ejemplo. Y esto es igual Palito Ortega, para ser más concreto. Palito Ortega, ¿no? y Carlitos Balá, ¿no? Sí. Carlitos Balá. Entonces, el tema cine y dictadura es un poquito más que el cine sobre, ¿no? Sí. Digo yo. Sí, me parece también interesante plantearlo ahora, 50 aniversario, ¿no? A mí me gusta pensar las fechas también. 50 aniversario en 1970 era 1920, ¿no? Y en 1950 era 1900, ¿no? Entonces pensar 50 años es un montón de tiempo. Y lo que mencionabas, Emiliano, de la cuestión generacional, también yo soy del 79, ¿no? Somos más o menos misma generación, pero damos por sentado cosas que otras generaciones, incluso no tan lejanas a las nuestras, no saben. Cosas que nosotros sí escuchamos más de cerca. Pero yo hace poco estuve con un grupo de gente de 10 años menores que yo y me llamó la atención que había mucha información que yo daba por sentado, que era medio obvia y que no la sabían, ¿no? Por ejemplo, el año que fue la dictadura, no la sabían, ¿no? También argentinos, argentinas. Entonces me parece que es importante, que es por ahí un lugar común, la idea de memoria, pero es importante el cine como memoria también para recuperar una cuestión de que si no se habla, si no se hace cine, si no se nombra, se olvida, porque se pierde una narración en una generación, ¿no? Eso por un lado. Y después pensar también, hoy justo me dejó un WhatsApp un amigo de Argentina que vive en Córdoba, que hace cine, y le preguntaba, ¿no? ¿Cómo estás de laburo? Y me dice, mirá, hace 2 años que no hago nada. El año pasado estuve muy contento estrenando películas que hicimos en el periodo anterior, el gobierno anterior, pero hace 2 años que estamos muy parados en el cine, en lo que hace la gente de cine también que hace publicidad, porque ahora con inteligencia artificial se está reemplazando todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hay un vacío ahora también en el cine? Que de alguna forma, no digo directamente, pero puede ser, no un equivalente, pero en algo se asemeja a que el cine mejor no hacer nada con el cine porque lleva problemas, como pasó en el 70 y como está pasando ahora también, ¿no? Como el cine pasa a ser peligroso casi, ¿no? Sí, por eso esto tiene 2 aristas. Uno, recuperar ese fomento, de alguna manera luchar por lo que se perdió, que está perfecto porque al haber cuasi cerrado el Inca se empezó a resignar el fondo de fomento que hace que después, luego, se sigan produciendo las otras películas. Aparte no se cobran derechos de exhibición, no se recauda dinero de ninguna parte para el mundo audiovisual. Es una desgracia. Pero la otra arista es, bueno, si es peligroso el cine y por eso lo cierran, hay que hacer cine de cualquier manera, creo yo. Con un celular, sí. Con la cámara que tenés y con la producción que tengas. Es decir, el cine es el cine. La forma en que en las condiciones dadas lo hagan posible, más teniendo en cuenta que hay otro delante que dice que no quiere que lo hagas y por tanto eso ya es una motivación para no esperar a que ese te lo autorice para hacer algo, ¿no? Acá le estoy robando la idea a Lucrecia Martel, que está saliendo con esta idea. Bueno, estaba pensando Lucrecia Martel, ¿no? Qué valiente que en esta época saca el documental, ¿no? De nuestra tierra después de haber hecho grandes películas. Y tardó, ¿cuánto, Emi? 18 años en hacer este documental. 14 años. 14 años. Sí, con interrupción. Y sale, yo creo que cada cosa tiene su tiempo, sale en un momento muy, muy necesario, muy particular y muy valiente, ¿no? Hablando de violencia, hablando de racismo, de Argentina. No veo la hora de verlo, ese documental. Y ya hablaremos de ese documental. Ya hablaremos. Ya hablaremos de una forma especial. Vamos a intentar. Pero estoy esperando que llegue a Estados Unidos, que creo que llega en abril, me dijeron. Estaba pensando que con esto de que la gente más joven por ahí no tiene mucha idea de cosas que pasaron en nuestro país, sobre todo referida a la dictadura, que quizá el error de uno, yo tengo 50 años en este momento, Emiliano que tiene 51. 2. El error es lamento decir, porque uno vivió
es como si no fuera historia, ¿no? Como uno lo vivió, como piensa que no pasó hace tanto, y pasó hace mucho. Y lo otro que estaba pensando es que la importancia del cine, si vos querés argumentar por esto de la gente que denosta la existencia del Inca, por ejemplo, es que las dos películas argentinas que ganaron un Oscar tenían la temática de la dictadura en mayor o menor medida. Lo cual no me parece un dato irrelevante. Volví a ver La Historia Oficial, es una muy buena película, ¿eh? Buen punto. La Historia Oficial la volví a ver justamente para este programa. Hacía mucho que la había visto y me pareció muy buena película, además, y interesante. La Historia Oficial fue filmada sobre el final de la dictadura. Los perseguían, estaban filmando y les aparecían autos en la puerta de la casa. Interesante porque manejan sutileza, pero es muy potente la historia. Después vi La Noche de los Lápices, que también la había visto muy chico. Es una película ya en democracia. Es mucho más cruda, ¿no? Muestran las picanas, ¿no? Quizá no es tan buena como La Historia Oficial, pero hay una cosa también de denominador común de esas dos películas, que es que las protagonistas son las mujeres. En el caso de La Historia Oficial, Norma Leandro es una mujer que podríamos decir burguesa, conservadora, que sufre una transformación. Y en el caso de La Noche de los Lápices, la protagonista es Claudia Falcone, ¿no? Esta chica militante desaparecida que después los sectores, las mismas abuelas dijeron que la película podría haber sido muy lavada, la imagen de Claudia Falcone, que era una militante de peso, más allá de que era muy joven. Pero hay un protagonismo de las mujeres que está interesante. Interesante eso, Fernando, no lo había pensado, ¿no? Y pienso en el libro La Llamada, de Elena Carriero también, donde aparece el personaje principal, no es un personaje, es una joven mujer que tuvo en la ESMA. Y sí, es cierto, ¿no? No había pensado esto de estas películas que mencionás. Y después La Plata Dulce fue filmada en el 82. Está interesante porque es un abordaje económico que para mí es la gran faltante de la visión que se tiene de la dictadura. Si vos preguntás justo a esos jóvenes que mencionábamos recién, la visión de la dictadura siempre está relacionada con los desaparecidos. Pero pareciera que no fue un descalabro económico, o que no saquearon, o que no eran ladrones. En La Noche de los Lápices... Bueno, en La Historia Oficial sí está. En La Historia Oficial está en la discusión de la familia. ¿Te acordás? Sí, está en la discusión de la familia, está más de costado. Plata Dulce lo tiene como tema. Pero le dice en un momento, pero se robaron todo, se robaron los dólares. Sí. En un momento. Sí. Sí, se lo dice. Ahora me hiciste acordar de eso. Es buenísima y las actuaciones son superlativas, ¿no? Ese señor que hace de padre de Alterio, no recuerdo el nombre del actor, ese viejo, pero es impresionante. Porque también uno recuerda esas charlas familiares en mayor o menor medida, ¿no? Uno lo ha oído a eso. Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones, los cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba. Y te vas a morir creyendo eso, ¿no, viejo? Nunca vas a admitir que a ustedes les fue como la mierda. A los que son como ustedes. ¿Qué pasa? Roberto, por favor. Pero si tenés las mismas máquinas de hace 40 años. El mundo sigue andando, ¿entendés? Y le pasa por encima a los que se quedan mirando las nubes. Pero no te da vergüenza seguir repitiendo ese verso tan estúpido y tan inmoral mientras la gente se muere de hambre. ¿Hambre? ¿Y dónde está el hambre aquí? ¿Quién carajo pasa hambre, me quiere decir? Pero si en esta casa se empachan sobre todo de palabras que no quieren decir nada. Siguen repitiendo las mismas boludeces anarquistas de toda la vida. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor. No. Yo no soy un perdedor. Eso métanselo bien en la cabeza. No soy un perdedor. Ahora en Mamushkos es hora de volver al cine con nuestro columnista estelar, Emiliano Gelisier. Mira, ya que propone Fer esta cuestión de empezar
por esa época del cine y dictadura, porque estás planteando una época que es básicamente el regreso de la democracia y las primeras películas que configuran ese momento que se llamó la apertura democrática, e incluso en el cine se habló del destape también, que no sé si se corresponde con estas películas necesariamente la idea de destape, pero si quieren yo puedo aportar también, o propongo ahora ir viendo cómo fue progresando o evolucionando esa relación entre el cine y la dictadura y cómo fueron las demandas a medida que avanzaba la historia, distintas del cine, iba respondiendo a diferentes preguntas o demandas, ¿no? Yo creo que lo que decís de poner, no en un pie de igualdad, pero ahí a la par, comparando la historia oficial con La Noche de los Lápices, está muy bien, porque hay algo que, si bien una es más cruda que la otra, que tienen unas diferencias, La Noche de los Lápices hace más hincapié en la tortura, porque quiere describir más ese fenómeno. La historia oficial no va por ese lado, porque no quiere ir por ese lado, ¿no? Lo relatan los personajes. Sin embargo, las dos películas pertenecen a la misma época que tiene que ver con el pleno momento del alfonsinismo para procesar ese momento de la dictadura ficcionalmente y responder a esa demanda del momento, que es plantear el horror del terrorismo de Estado de una manera muy particular, ¿no? Poniendo a la sociedad civil como víctima, a una parte de la sociedad civil, aunque a todas, porque la historia oficial es más alegórica en ese sentido, y tratando de destapar algo que estaba tapado. En el personaje de Aleandro es el arquetipo de eso, ¿no? Porque es el personaje que se da cuenta que forma parte de alguna manera, colaboró con ese proceso sin saberlo, y después se va dando cuenta, y la película tiene esa función, responder a esa demanda. Después el cine va a empezar a plantear otras cosas. Por ejemplo, la figura del militante acá está bastante borrada, claro, en la historia oficial. El personaje incluso, de Patricio Contreras vendría a ser un profesor que pareciera pero medio de costado. No focaliza en esto, y focaliza más en la cuestión de el carácter de víctima que tienen los sujetos, ¿no? Pero de alguna manera, y esto no es una crítica a la película, sino cómo fue el proceso del cine y dictadura a lo largo de los años, las víctimas no son víctimas inocentes, las víctimas son agentes también de la historia que y formaron parte de esa historia, ¿no? Claro. No son meras víctimas inocentes, no son víctimas que hay que, digamos, ponerles un manto de indulgencia, sino que se empieza a trabajar sobre la figura del militante y se los propone como agentes políticos también. Estoy hablando ya más del cine de los 2000, ¿no? Sí, sí. Pienso en Infancia Clandestina. A mí me gustó mucho esa película, y aparece más en lo que mencionabas, Emiliano, el rol del militante, ¿no? Es muy distinto entonces la figura del militante con la figura de la víctima civil, digamos. Va un poco en paralelo a lo que es los movimientos de derechos humanos también, de poder empezar a nombrar algo, ¿no? de la militancia. Pienso también, al principio de los 2000, creo que fue Garay Olimpo también como un personaje mujer, ¿no? Infancia Clandestina de alguna forma también tiene, ¿no? Natalia Oreiro actuando de una mujer militante ahí también, ¿no? Pero está bueno plantear, me gusta el eje emiliano de plantear en diferentes épocas, ir pensando cómo va cambiando el cine de dictadura, ¿no? En las diferentes décadas, ¿no? Lo que más se hizo cargo, el cine que más se hizo cargo del sujeto militante, digamos, con su parte de víctima del terrorismo y con su parte de agente también, de agente de cambio, de la propuesta de cambio, digamos, no despolitizado, ¿no? Para mí son Montoneros, que es una gran película documental de Andrés Di Tella, y hay otra película que no me gusta tanto, pero es muy buena, de testimonios, que es Cazadores de Utopías, también del 94-95. Sí. Son dos películas que para mí son fundamentales para entender esa problemática, desde los testimonios, ¿no? Pero desde el documental, no hay ficción acá, ¿no? Son documentales, ¿no? Lo cual no les quita el carácter de películas, ¿no? Porque sean documentales. Sí, pero... Sí, yo la última que vi es esta película Sinfonía para Ana. También me pareció, a mí me gustó mucho, me pareció muy, muy bella de alguna forma estéticamente también. Además la historia que
Quizás haciendo un paralelo con La Noche de los Lápices, no entra en el tema de tortura, pero muestra un poco en el momento lo que significaba la militancia en ese momento, que la película tiene una frasecita que dice, fue lo mejor que viví, la parte del diálogo, dice una de las personajes, ¿no? Que también es mujer, interesante, ¿no? Que marca mucho como la importancia de ese momento, más allá de lo político, más allá del terror que vino después, pero lo lindo que fue ese momento también, como momento de encuentro, como también la adolescencia reencontrándose en la política, ¿no? Y a mí me gustó mucho la película, también con música de esa época, ¿no? De los 70. Me voy un poco por el lado estético en esta película, ¿no? Pero es una historia que ya conocimos, no de la dictadura, no trae ninguna novedad en ese sentido, pero trae algo podría decir hasta el lado de la ternura, ¿no? Que me parece que está un poco ausente en otras películas de dictadura. Sí, porque trabaja sobre la militancia estudiantil en el secundario más famoso de Buenos Aires, y el Colegio Nacional Buenos Aires. Exacto, y con encuentros entre adolescentes, ¿no? Donde hace poco vi una película, Cruzo la cordillera chilena, creo que se llama Machuca, si no me equivoco, donde también pasa algo parecido, ¿no? La adolescencia en ese momento político pre-Pinochet, ¿no? Y me parece que rescatar eso también, además del terror, además de la importancia de la militancia y la política, pero también el momento, me sale humano la palabra, pero es de desarrollo, ¿no? De juvenil, ¿no? Cómo se vivía esa época, me parece que lo rescata muy bien, ¿no? Está bueno lo que dijiste, pues es una película actual, realizada hace pocos años, pero con una estética anterior, ¿no? O una reivindicación estética anterior, también con la música, con la cuestión busca esa de los formatos, ¿no? Audiovisuales también. Sí. Yo recomiendo una película que es muy poco conocida, que es de 1985 también, como la historia oficial, que se llama Hay unos tipos abajo. ¿Cómo se es llama? una de las primeras películas industriales sobre la dictadura en la Argentina. ¿Y esa? Hay unos tipos abajo. ¿Quién la dirigió esa? Rafael Filippelli. ¿Hay unos tipos abajo? Sí, y bueno, Rafael Filippelli era un cineasta muy conocido en el ambiente de la FUC, porque era el esposo de Beatriz Arlo, además, falleció hace unos años, y trabajó bastante la dictadura y la predictadura, o sea, la parte de la violencia de los 70, pero esta es sobre... los protagonistas son Luis Brandoni, Luisina Brando, nada menos, ¿no? Y hay que verla, sí. Soledad Silveira. Mirá. Y es una película que hoy nadie recuerda, pero es una película muy moderna para la época porque trabaja sobre el advenimiento o la fantasía del personaje de que lo están persiguiendo. Es totalmente elusiva, nunca... Bueno, no voy a decir tampoco qué pasa o qué no pasa, pero sí. Es todo lo contrario estéticamente de la película que acabas de nombrar, que está muy escrita, muy dicha. Claro. Digamos, no hay nada fuera de campo, digamos, acá en la película de Sinfonía para Ana. Y acá es todo puro fuera de campo, porque básicamente se encuentra con 3 personajes en un auto que supuestamente lo están fichando para agarrarlo. Es lo que se imagina él, y después el personaje de Solita Silveira le genera la paranoia de que lo van a agarrar. Es ese personaje que le comunica al otro que lo van a agarrar. Y en la película es una persecución, es una película, un thriller, pero directamente direccionada a trabajar la dictadura. No es que es algo tirado de los pelos eso. Es sobre la dictadura, pero sin picanas y sin, digamos, cosas explícitas. De todos modos, esos tipos que están en el coche algo están esperando. Sí, evidentemente alguien esperan. ¿Últimamente estuviste con alguien que pudiera estar marcado? ¿Qué sé yo? Todos estamos marcados. Basta pensar para estar marcado. Mamuscos. Tanto en Sinfonía para Ana como en La Noche de los Lápices, a mí me impresiona mucho siempre rescatar esa generación, la generación que perdimos, la de los 70. Lo efectivos que fueron estos tipos en hacer la mierda, ¿no? Porque las generaciones que vinimos después no fuimos ni por asomo lo que era esa gente. Vos ves esos chicos militando a los 16 años y tenían un nivel intelectual que
es admirable, te hace sonrojar, te sentís un pavote hoy en día. Me gusta cuando quizá haya alguna película más que se me esté escapando que refiera a eso, pero es una generación interesante para ver. No sé, por ahí Emiliano conoce alguna otra película que No, películas, un montón, si quieren después les nombro. Bueno, sobre lo que decís, Fer, están todas las películas de hijos, ¿no? Claro. De hijos, no de la asociación de hijos, sino de hijos de desaparecidos, que básicamente es todo un subgénero o un género dentro del documental de cine y dictadura, que es empezando por Los Rubios, siguiendo de Albertina Carri, ¿no? Papá Iván, de Inés Roqué. El botín de guerra. Encontrando también, a Víctor. Claro, o M de Nicolás Privedera, que trabaja sobre la figura de la madre montonera desaparecida y discute algunos postulados teóricos de esta generación también. No es solo un recuerdo emotivo, sino que, y aparte discute con la película de Albertina Carri, Los Rubios. Es como una versión distinta a Los Rubios que plantea otra cosa. Quiero decir que hay todo un debate en torno incluso de los hijos de desaparecidos, que son un montón, yo nombré algunas nada más. Y les cuento otra cosa que por ahí no conocían, hablando de hijos, que la página en la web de hijos, de la asociación Hijos, tiene una parte, un menú que se llama, un apartado que se llama La dictadura en el cine, y tiene un índice temático que es genial, está ordenado por temas, películas y dictadura, ¿no? Entonces uno puede ver por temas, agarrar, y los temas son como muy heterogéneos. Por ejemplo, hay un tema que es a favor del régimen, otro tema que es alegorías de la época, otro Argentina 78, otro Guerra de Malvinas, que es un subtema de la dictadura también, porque fue en la dictadura. Y así sucesivamente, incluyendo también las películas de la dictadura, que son también parte, ¿no? Si pueden, entren, se lo digo a la audiencia, ¿no? Que entren en esa página. Aparte tiene un índice cronológico y un índice alfabético para no perderse. En la página les puedo asegurar que está interesante para dejarlo en la descripción del episodio de este podcast, lo que vamos mencionando, las películas que están colgadas de repente en YouTube. Quizás hay películas que se repiten de etiqueta a etiqueta, ¿no? Pero son cientos y cientos, no se pueden imaginar la cantidad de películas. Bueno, algo interesante que investigando para esto me di cuenta que hay un montón de películas con la dictadura, ¿no? Inclusive un montón de películas que uno ya ha visto y después te das cuenta, ¿no? Como que empezás a repasar. Y no sé, me acordaba hoy de Kamchatka, por ejemplo, la vi hace muchos años, debería verla de vuelta. Es otra forma de ver la dictadura, ¿no? De los ojos de un niño. Claro, totalmente. Que después lo repite en Infancia Clandestina, que está trabajada desde un niño de 11 años, 12 años. Pensaba, ¿qué falta en el cine de dictadura, ¿no? Que hay un tema, hay alguna temática, algún punto de vista que faltaría, porque se filmó, como decían recién, se filmó un montón, ¿no? Bueno, quizás la dimensión, como dice Pilar Calveiro, la dimensión teórico-política, ¿no? No hay tanto trabajado en el orden de la discusión, porque quizás en un punto no la hubo del todo, ¿no? Esa es la crítica que le hace Pilar Calveiro a la lucha armada. Y quizás no hay un cine que ponga en escena esas discusiones en la arena política, en la pura arena política, porque las películas, y sobre todo las ficciones, son más afectivas, son nivel filial, afectivo, digamos, la memoria. La apertura que hace ella en Poder y Desaparición a empezar a hablar, ¿no?, de la militancia es buenísima, Pilar Calveiro, ¿no? A mí me impactó mucho ese libro. Que después tiene, ¿cómo se llama el otro, Emiliano? Que habla más específico, es casi como la militancia, ¿no? Hablando de cada grupo, ¿no? Muy bueno el libro. Poder y Desaparición es el más conocido, ¿no? Sí. Tiene varios sobre violencia. Pero sí, interesante. Sí. Yo no he visto todo el material que hay dando vueltas, pero siempre pienso lo que dije hace un rato, que la gran faltante es una historia que muestre el saqueo real, el tema económico, ¿no? Como decía bien Emiliano, siempre se fue para el lado más afectivo, que es entendible, pero lo digo por estas cosas de que uno oye habitualmente. Pareciera que la corrupción y los ladrones de este país se inventaron en democracia. Y estos tipos han sido grandes saqueadores.
Y un poco se lo puede ver en el documental del Mundial 78, creo que se llama 1978, que viene de un libro también que está interesante, donde se ve todos los hechos de corrupción en la conformación del Mundial. Me parece que, creo yo, la gran faltante, sobre todo por estas cosas de que se habla tanto, ¿no? De esa época. No sé, me parece que ese costado siempre falta. Me da la impresión. No, que me encontré justo al guionista de ese documental ayer domingo, en un club. Es genial. Tomás Esposato se llama y es Tomás el marido Esposato. de una compañera mía, pero Un genio. sí, pero es un chico con el que hablo seguido. ¿Cómo se llama el documental, Fer? 1978. Le fue bien a ese docu. A un libro, que no sé si será de su misma autoría. Habría que buscarlo, pero... No, él es el guionista de un libro que desconozco el autor. Son dos guionistas que trabajan, ahora están en otro proyecto muy resonante, que lamentablemente no lo puedo decir por acá porque me dijo que no lo dijera, pero un súper documental que va a salir en Netflix. No sé el libro de quién será, pero aparecen desde César Menotti hasta Firmenich hablando, todo el mundo. Wow. Es buenísimo el documental, sí. Charlas abiertas, derivas impensadas. Esto es Mamushkos. ¿Sabéis lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos, Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país, pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo. A mí me están tocando el culo, Toro. Sí, a mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz. ¡Pic! Me lo tocan. Llega la cuenta de gas. ¡Pic! Otra vez. Te llega la del teléfono. ¡Pic! Vas a la carnicería. ¡Pic! Necesitas remedio. ¡Pic! Te atrasas en los pagos. ¡Pic! Te enchufa los punitorios. ¡Pic! ¿Te querés quejar? ¡Pic! 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 ¿Sabes lo que somos, turco? Un culo. Bueno, estamos hablando de las distintas épocas que atravesó el cine relacionado con la dictadura. Hablamos de los comienzos. Hay un cine de la dictadura que, informándome para esto también, llegué a la película La fiesta de todos. Yo no sabía que la había dirigido Sergio Renán. Ah, sí, famoso, sí. Sí, donde, bueno, muchos famosos aportaron ahí la cara a una cosa propagandística, ¿no?
bastante patética. No me acuerdo el descargo de Renan, pero bueno, él decía básicamente Sí. que no era un responsable moral de eso, él tenía que trabajar y demás, no es que estaba de acuerdo, pero bueno, pero igual lo estoy parafraseando mal, habría que ir a una entrevista y ver, él se Sí, quiso se sacar ese excusó, lastre y sé no. que se excusó. Sergio Renal, que creo, si no me equivoco, fue el primer nominado al Oscar de los directores argentinos. Claro, Con la en La tregua. Tregua, Sí. con Brandoni, sí, claro, y con también Alterio. Héctor Alterio. Alterio y Ana Siempre María Alterio. Puig. Y Brandoni también, ¿no? En La Tregua. Sí, es un Dream Team la tregua. Está Brandoni, Es un Dream Team. están todos los que quiera de Están Gasalla, todos. Carlos Muy Carela. buena película. Sí, la vi el año pasado por recomendación de Fer. Muy buena película. Hasta Gasalla. Cierto, Claro. Gasalla también. Muy joven, muy flaco Gasalla. Bueno, y como decíamos, teníamos la actualidad de las películas que refieren a la dictadura, ¿no? Como llegar hasta, bueno, el documental que mencionamos hace un rato, Argentina 1978, y la película en 1985, la película de Santiago Mitre, que ya es una Claro. visión más moderna. No sé qué opinan, si las han visto, qué opinan de ese tipo de películas, con la mirada actual. Bueno, 1985 me pareció más allá de la película, ¿no? Pero el hecho de que apareció en plataforma, que gente que no era de Argentina me comentó que la había visto, me llamó la atención eso, ¿no? Como un fenómeno Netflix, plataforma, donde un tema de dictadura llega a medios masivos de alguna forma, ¿no? Que son estas plataformas que todo el mundo la ve. Y a mí me pareció, bueno, además que Darín es un gran actor, ¿no? Y me pareció que una buena película sin golpes bajos, pero también con golpes certeros de mostrar lo que era la tensión en esa época, lo que era el trabajo de un abogado en principios de democracia, ¿no? A mí me gustó mucho, a la vez estéticamente también me parece que muy bien lograda la fotografía, ¿no? Captura mucho de esa época, ¿no? Bueno, y tiene que ver con lo que decía, creo que Fer antes, o vos también, Pancho, que es que captura algo o que quiere cumplir una función en relación a la memoria colectiva de la película, quizás de una manera como un dispositivo, ¿no? Que es una máquina de registro, como que se hace cargo un poco de lo que se fue olvidando, que es Exacto. el tema para las nuevas Exacto. generaciones. Se habló mucho, de hecho, en relación a esa película, aparte porque yo recuerdo el juicio de las juntas, ojo, tengo la memoria de estar tirado en la cama de mi viejo viendo fragmentos del juicio de las juntas, pero se pasaban fragmentos, valga la redundancia, nunca se pasó de manera continuada, cosa que se conecta con el documental El Juicio de 2023, que es la parte documental del juicio. No sé si se acuerdan que Ulises de la Orden hizo el documental del juicio, donde hay 530 horas de grabaciones de archivo. Bueno, el documental se basa en esas 530 horas, pero es el primer documental sobre ese archivo. Entonces, entre la ficción de Mitre y el documental El Juicio, que son bastante recientes las dos, se recupera esa parte que había estado medio olvidada. No para nosotros, pero sí para los gente de 20, 30, sí, hasta 40 años. Pienso que con esto de las plataformas a veces se entrega un poco por ahí de profundidad, o se hacen películas un poquito más lavadas de lo que podría llegar a ser una película. Pero qué importante que es que estén, igual, porque en estas épocas donde se ha vuelto meme Videla o los Falcon Verde, que se ha llegado a ese punto, donde te llegan esa clase de chistes o los ves en redes sociales, está bueno que haya una reconexión. Y la importancia del cine, que de eso estamos hablando hoy, para abordar estos temas, sea desde la ficción, desde el documental o desde el punto de vista que se quiere abordar, pero qué importante que es para la historia y para la memoria de un pueblo tener un cine vivo. Y sí, totalmente. Y a mí me gusta, ahora que mencionabas lo de memes o de
Por suerte no me llegaron esos memes todavía, pero seguramente van a llegar en algún momento. Pero todo lo instantáneo, ¿no? Lo que estamos como numb, ¿no? Como dormidos en esta instantaneidad que pasa y pasa de scrolling, ¿no? Y a mí lo que me interesa del cine es que lo hablamos en otro momento, ¿no? Cuando hablamos de la importancia de ir al cine, ¿no? Y por eso la columna esta se llama Volver al cine, que es de ir y sentarse, casi como una actividad meditativa, de ir y sentarse y bancarse lo que aparezca y sentir, ¿no? A mí el cine que te hace sentir para mí es lo más valioso, porque te conecta con la memoria, pero también con cómo se relaciona con tu propia experiencia, ¿no? Y con la experiencia de tu historia personal, familiar, histórica, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho el cine que genera ese efecto casi como corporal, ¿no? Que sentís algo que no lo sentís con un mensaje de texto de redes sociales, ¿no? Con un scrolling, con un videíto de YouTube que dura 5 segundos, ¿no? Es un efecto potente, ¿no? Lo importante es ir a la sala. Por eso rescato la idea de lo cinematográfico. Aun cuando no vayas a la sala, que sería lo ideal, lo que dice Fer, porque aparte hay mucha gente, vayan al Malva, no saben lo bien que se la pasa en el Malva con los debates también, con las introducciones o en el Cine York. Pero lo cinematográfico, como una captura de un momento, de una experiencia propia con algo que está enfrente, que no es lo audiovisual. Por eso la dicotomía entre cine y audiovisual para mí hoy está más vigente que nunca. Por un lado, lo audiovisual hecho para plataformas y para que sea algo que puedas cortar y seguir y que sea consumible. Y por otro lado, lo cinematográfico, que propone algo que es distinto, quizás es un poco más detenido o tiene la complejidad de capturar el todo, ¿no? De tener que estar sentado y no poder poner pausa, porque si no se pierde algo de eso. Y está el efecto de ir yo voy a lo cinematográfico. Sí. Y el efecto colectivo de ir al cine con otros, ¿no? Por ejemplo, alguien de Salta me mencionaba que le pregunté si fue a ver la película de Martel ahora y me dijeron no, porque estaba agotada, no había más entradas. Lo que me generó mucha alegría, ¿no? Porque estaba agotada. Y me pasó el otro día que yo quería ver, estaba obsesionado, quería ver Hamnet, ¿no? Esta película que nominaba al Oscar. Y también fui, asumiendo que iba a haber lugar, llegué y estaba agotada y también tuve que ver otra que fue un garrón, pero como borrascosas. Bueno, pero pensando la experiencia del cine tiene que ver también si la persona que fue a ver La Noche de los Lápices con alguien empezó a construir la historia desde ahí, desde ese hecho de haber ido a la sala con una persona. Y que te acordás con quién fuiste. Claro, hermoso. Te acordás con quién fuiste, qué charlaste después. Eso es una memoria en sí, ¿no? Totalmente. Les recuerdo que está todavía en cartel LS83, que es muy apropiado comentarla en esta charla porque es la película que recopiló y montó el descubrimiento de unos archivos, unas latas de Canal 9 muy reciente. Mirá. Un descubrimiento muy reciente que son del 73 hasta el 80. Es algo único. Wow. Y se llena la sala todos los domingos hace como 6 meses. Me interesa. Tiene relatos de Martín Cohen, de un libro que escribió Martín Cohen. Él agarra fragmentos y relata en off. El libro se llama Me Acuerdo. Y el guión lo hizo Fernando Krapp, que, perdónenme la audiencia, voy a pasar el chivo, es el co-compilador y autor del libro de críticas de Pauline Kael que vamos a publicar en muy poco tiempo, que está por salir de la imprenta. Así que Fer, además de guionista, es crítico y bueno, colabora conmigo en este libro que estoy esperando hace años. Bueno, recordá el nombre del libro, ¿dónde se consigue, Emiliano? Se llama Escritos a quemarropas. Bien. Y es una compilación de críticas que hicimos con un estudio nuestro, ahí en el libro, de la más importante crítica de cine de la historia, podríamos decir. Pauline Kael, bueno, por lo menos en términos de lectores, vendió 13 libros de 600 páginas cada uno de críticas. Qué bárbaro. Bueno, te Era invitamos, Emiliano, una vez que masa, leamos el libro con Fer, que leamos tu libro, te invitamos a que hables de ese libro, ¿te parece? Porque eso es hablar de cine de los años 50
hasta los años 2000. Es una delicia ese libro, Bueno, porque buenísimo. vamos a hablar de cine puro ahí, va a estar todo ahí. Bueno, y con Fernando es el que le hiciste tu documental también. Pablo Klappenberg. Me confundí los nombres. Sí. Sí, pero uno se llama Bach. Krapp y el otro Klappenberg. Así que me confundo. Los dos Bach. Los dos son hijos de Bach. Para cerrar, yo les diría, si se animan a recomendar una película, o dos o tres de la dictadura, pero una pero si le tuvieran que recomendar a un joven, les pongo eso, ¿no? Como una persona de 15 años que posiblemente no la tenga tan en carne viva. Dale. Yo tengo una de mis preferidas de la dictadura, o que alude a la dictadura, pero es una alusión muy potente. Y la estoy recordando ahora, no es que la tenía preparado esto, que se llama La Cruz del Sur. Ajá, ¿de qué trata eso? Pablo Reyero. No sé si lo oyeron nombrar. No. Pablo Reyero es un documentalista que hizo Dársena Sur y también hizo esta ficción y filmó muy poco. Es un gran docente, filmó muy poco, pero que lo que filmó es muy genial. Esta es una película del 2003. Qué bueno. Y me acuerdo del personaje de Humberto Tortonese. Pero es una película que transcurre en Mar del Plata. Es un thriller, un género negro, que incorpora el tema de la dictadura. Que eso también no hablamos, pero Crónica de una fuga, por ejemplo, de Israel Adrián Caetano, que es de 2006, es posterior a esta. También introduce el tema del género en el tema. Porque este tema no fue trabajado en género cinematográfico, ¿no? ¿O sí? Creo que no. Crónica de una fuga es una película de género de escape. Y trabaja sobre el escape en uno de los... También basada en un libro, ¿no? Claro. Estoy viendo que entonces no se trabajó mucho el género en las películas de dictadura. O claro. Sí, desmiéntamelo, cualquier cosa. La Cruz del Sur está para ver online. La puedes encontrar en... Bueno, vean La Cruz del Sur, que para mí es una gran película. Y bueno, Crónica de una fuga también, pero es más conocida, Crónica. Esta es más independiente. Bien. Pero estoy contento, me llevo un montón de data a este programa, un montón de información. Pancho, ¿vos recomendás alguna película? Sí, dos que ya mencioné. Una es Sinfonía para Ana. Creo que para un joven es una película necesaria. Y después Infancias Clandestinas, también, que me pareció muy buena película. Me gustó mucho cuando la vi, así que recomiendo esas dos. Para empezar, por ahí, alguien que por ahí no vio ninguna película de dictadura, porque está por ahí de la generación más grande, ¿no? Nuestros padres, otra vez una película de dictadura, ¿no? Sí. Hay un agotamiento, pero para que una generación, creo que para otra generación no hay un agotamiento. Por ahí nunca vieron una película de dictadura, y creo que empezar por algo que les interese, que les parezca potente, sentida, interesante, creo que recomendaría Sinfonía para Ana, de Ernesto Ardito y Virna Molina. Y la otra película, Infancia Clandestina. Y yo voy por Plata Dulce. Plata Dulce para mí es la obra maestra y sobre todo porque tiene mucha conexión con el presente en la cuestión económica. De hecho, se menciona mucho la palabra libertad en una parte donde aparece un yanqui, un gringo. Así que... Y tiene una actualidad total. Es notable. Es notable esa película porque... También los que vivimos los 90 lo vemos muy reflejado, ¿no? Esa cosa cíclica de la Argentina. Y después, bueno, están las relaciones humanas. Por ahí técnicamente no es la película más destacada, pero tiene un guión. Y después, viendo cosas que había hecho el director, también había puesto unas cositas, unos secretitos ahí que me llamó la atención, ¿no? Como Gianni Unadei deformado en un espejo para que se parezca a Martínez de Oz, por ejemplo. Eso yo no me había dado cuenta. Después, viendo cosas del director, lo leí por ahí. Eso, y es uno de los mejores Fernando Ayala, ¿no? Es uno de los mejores Fernando Ayala para mí. El arreglo y después alguna película vieja tipo El Jefe, Fernando Ayala. Después hizo películas muy comerciales, pero el arreglo, gran película. Me parece de lo mejor. Lo digo cortito, el otro día vi El Arreglo, por una cuestión que estoy trabajando para una novela. Y encontré un youtuber que lo que hace es ir a las locaciones de las películas argentinas. Y fue a las locaciones del arreglo. A ver qué hay ahora. Y da ganas de matarse. ¿Arreglaron la cañería? La calle sigue siendo de tierra, es terrible.
42 años la película, 43. Qué bárbaro. La calle sigue siendo tierra, el barrio sigue siendo bastante parecido, peor que en el año 83. Fer, pediste recomendaciones y sería un sacrilegio hablar de cine y dictadura y no mencionar el documental más grande que se hizo sobre la dictadura en la Argentina, o no quiero ser tan exagerado, un poco el padre del documental moderno, que es Juan como si nada hubiese sucedido, de Esteban Echeverría. Es Bien. una película fundamental para entender documental dictadura, porque es sobre el único desaparecido en Bariloche, pero es un caso de investigación que se anima a entrevistar a los perpetradores. Wow. Es un caso único. Y aparte es un poco el padre de toda la generación documentalista porque es un pionero. Se llama Juan como si nada hubiese Juan sucedido. como si nada hubiese sucedido. Es un documental muy, muy importante dentro del mundillo del documental, ¿no? Se encuentra ahí. Del año 87. La estoy buscando, no la estoy encontrando. Es del año 87 la película. Yo te la paso, yo la tengo. Y es el mismo realizador de Pacto de Silencio sobre el caso Priebke Bueno, que también tiene que ver con la dictadura. Y si alguien que escucha el programa no encuentra una película, no prometemos que la vamos a encontrar, pero vamos a hacer un esfuerzo en buscarla. Que hayamos mencionado que no se encuentre, están todas disponibles. Bueno, me gustó este programa, ¿eh? Está bueno cuando surge una charla así abierta también. Me quedó con ganas de volver al cine, invitarlo a Emiliano de vuelta. Hay varios temas pendientes. Yo propondría poner una encuesta para que los oyentes de Mamuscos elijan una película de los Oscar para que hablemos en el próximo programa. Hagamos una pequeña encuesta para que el público elija. Así que seguramente 3 personas van a votar y van a ganar 2. Pero que hablemos una película del Oscar, ¿le parece? Muy bien. Sí. Y hablemos también, ya para el año, quiero que hablemos de cine iraní, Emi, que me acuerdo que también sabes mucho del tema, y también de Borges y el cine, si querés ganas. Tiro así temas como para ir pensando y que la gente se Lo que les guste a ustedes y... Dale. Sí, buenísimo. sí, que les guste a ustedes también, que se sientan a gusto con el tema. Nuestro sueño también, lo vamos a decir abiertamente, también es entrevistar a alguna directora, algún director de cine. Es nuestro sueño para este año, así que si hay alguna directora o director que quiera participar en Mamuscos, saben que los esperamos con ansias. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este programa. Creo que, no sé, nos vamos con un montón de títulos. Si escuchaste este programa y no te vas con ganas de ver algo, mirá hoy. O sugerirnos algo, por ahí que nos haya faltado también. Apaga el televisor. Mirá películas, pero no vayas al baño mientras tanto, no vayas a abrir la heladera mientras tanto. Trata de ir a la sala. Pero bueno, ¿no? Ese sería el mensaje. Muchas gracias. Dale, abrazo. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que y rasguña la tierra, rasguña la tierra, y rasguña la tierra. Mamuscos es un podcast creado, producido e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez.